Hola, buenos días, bienvenidos a otro video de Tennis Intention. Hoy vamos a hablar sobre un artículo que leí de Goran Ivanišević acerca de los tenistas. Él dice que los tenistas de alguna forma es como son personas que salieron del manicomio y que entrenar a profesionales es como estar dentro de un manicomio. Que de alguna forma los entrenadores en el futuro tendrían que saber gestionar a la persona, deberían ser psicólogos los entrenadores. Entonces, esto es interesante comprender porque el que está a ese nivel donde tiene que gestionar con jugadores y de alguna forma se está dando cuenta que lo que más lo desgasta es el tema emocional del jugador, más que lo técnico, lo táctico o lo físico. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, para de alguna forma mejorar el juego de esa persona, realmente lo que tenemos que cambiar no es el juego, sino lo que tenemos que cambiar es a la persona, porque es la persona que toma las decisiones y es la persona que crea esa manera buena, mala de jugar. Entonces, lo primero es cambiar a la persona. ¿Y cómo cambias a la persona? Cambiando quién es, cambiando lo que piensa, cambiando eh, por sus porqués o entendiendo sus porqués, porque de alguna forma eh, esas preguntas que él tiene sobre el tenis, que ni siquiera a veces conoce, porque muchos tenistas no conocen el por qué juegan al tenis. Si tú le preguntas a tu amigo, a tu compañero, a un conocido que juega tenis, le preguntas ¿por qué juegas al tenis? El 99% no te sabrá decir una respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú no sabes cuáles son tus bases, es imposible empezar a comprender tu juego. Porque naturalmente que tu juego tiene unas razones, pero si tú no conoces esas razones, es difícil de poder mejorar tu juego. Ahora, si tú tienes claro el por qué tú juegas al tenis, entonces tu base es bastante fuerte y es posible mejorar porque conoces el por qué, el inicio, la energía principal de tu juego, ¿cómo llamarlo? Ese fuego pequeño que hace que corras y hagas golpes de tenis. Pero esa llama pequeña, si no sabemos exactamente cuál es y por qué es imposible cambiar y mejorar tu juego. Y a eso es lo que se refiere Goran Ivanišević en este artículo, donde tacha a los jugadores de tenis como un manicomio. Y creo que a lo que se quiere referir, que el jugador, al ser un creador, de alguna forma, sus razones no son evidentes y eso hace que desde afuera se vea como una persona desequilibrada mentalmente, pero no es así. Lo que sucede es que es un jugador que constantemente está creando algo que no existe. Y como no existe, no tiene ningún razonamiento, ni para él ni para los demás. Porque toda creación no tiene punto de partida. El juego no tiene punto de partida. Y entonces Goran Ivanišević lo ve como un manicomio.
Entonces quiere entender cómo funciona para poder actuar. Y en lo único que puedes actuar es intentando comprender la razón y su por qué él está en una pista de tenis. Cuando tú encuentras ese por qué y ese para qué, entonces de ahí se deriva todo. Porque si el jugador entiende y tú conoces como entrenador ese por qué, todas las cosas que no funcionan vienen derivadas de esa pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Que lo puedes mejorar porque entiendes el punto de partida. Pero si no sabes el punto de partida, estarás como entrenador totalmente perdido porque no tienes un punto de referencia para mejorar. ¿Y qué es lo que hace un entrenador normal? Busca puntos de referencia en la técnica, en la táctica y en lo físico. Pero ese punto de referencia es externo. Su táctica, sus movimientos no van a generar eh, las decisiones correctas si no conocemos ese porqué. Si conocemos ese porqué, entonces entenderemos por qué decide, por qué actúa de tal o cual manera, y entonces a partir de allí hacemos una estructura de juego, ya sea técnico, táctico, físico, para que el jugador se desenvuelva, pero está basado en ese punto de partida que es su porqué y su para qué. Y entonces, a partir de ahí, cuando todo es mejorable, porque conoces el punto de partida y no te enfocas en lo que es el juego, en la creación continua, porque tú conoces el punto de partida. Entonces ya no tendrías que, ya entenderías que no es un manicomio. Los locos de alguna forma los llamamos locos porque su razonamiento es exiguo. Su razonamiento es totalmente, de alguna forma, no es continuo, no es constante, no es constante tampoco. Su razonamiento no es permanente, esa es la palabra. Entonces, decimos que están locos, como dice Warren Brisbane, los tenistas están locos. No están locos, están creando. Lo que pasa es que no conoces el punto de partida. Entonces, no entiendes el proceso que ese jugador está llevando. Porque la creación siempre va a ser a diario, va a ser constante cada partido. No te puedes enfocar en eso, porque no vas a tener un punto de referencia, vas a decir que está loco. Sí, de alguna forma está loco, porque él cuando juega no actúa por razonamiento, pero sin embargo tiene una motivación personal de estar en ese lugar. Y eso es lo que tú como entrenador tienes que buscar, conocer, indagar, porque ahí está la clave, ahí está, digamos, el árbol, la raíz del árbol que despliega todas las acciones, todos los temores, emociones, básicamente todo. No sé, vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que esta persona juega porque, no sé, su padre lo obligó a jugar tenis. ¿Qué pasa? Que si esa es la razón, el camino de esa persona siempre va a ser un vía crucis, porque él está haciendo algo que él no ha decidido. Sin embargo, es un profesional de ello. Ojo, que no es poco. O sea, es un profesional de, de una decisión que él no ha tomado. Pues, ¿cómo va a jugar él?
¿Con rabia? ¿Con alegría? ¿Con vergüenza? ¿Con culpa? ¿Lo ves? Ven cómo germina todo, cómo ese por qué germina todas esas emociones. Ahí lo tienes. Pero ¿cómo puedes actuar ahora? Porque entiendes ese por qué. Lo tienes que cambiar. No sé si lo puedes cambiar, pero puedes, al reconocerlo, el jugador ya va a actuar de otra manera, inmediatamente. Porque entiende que sus acciones inconscientemente van derivadas de esa orden de su padre. Pero cuando la reconoce, empieza a decir, ah, ok, o sea que esa pena, que esa angustia, que esa rabia que tengo viene de allí. Sí. Ah, ok. Entonces ya le van cayendo fichas. Y no es que va a cambiar de un día para otro, pero empieza a cambiar. Hasta que el jugador empieza a jugar sin esa culpa, sin esa rabia. ¿Y qué pasa? Que empieza a crear más juego. De alguna forma empieza a ser más loco, pero loco en el buen sentido. Loco que está creando constantemente un espacio y un tiempo que no existe. Y eso es un jugador de tenis, un creador de espacio y de tiempo. Así que sí, los tenistas de alguna forma tenemos derivación a la locura, pero viene de esa constante y permanente creación. Es por eso, como he dicho en otros videos, que el juego no se puede hacer bajo razones, porque el juego te expulsa cuando tú llegas con razonamientos, cuando lo único que él te pide es que lo recrees. Bueno, la reflexión estuvo ahí, estuve todo el día reflexionando sobre esto y bueno, quería compartirlo por aquí. Espero que les haya ayudado este video, que de alguna forma les haga entender que lo importante es ese porqué. Escribí un libro que se llama La Intención, donde despliego todo esto. Si queréis comprarlo, está en Amazon. De momento está en inglés, pero el 21 de este mes estará en español. Les dejo el link por si quieren seguir indagando sobre este tema. Nos vemos en otro video. Adiós.